El pato y la muerte. Había una vez un pato que vivía junto a un lago tranquilo. Cada mañana nadaba, se sacudía las plumas y miraba cómo el sol se levantaba sobre el agua. Creía que nada podía cambiar esa rutina. Un día, al voltear la cabeza, descubrió a alguien sentado en la orilla. No era un zorro, ni un cazador, ni otro pato. Era una figura silenciosa, delgada, con un manto ligero y una mirada serena. ¿Quién eres?, preguntó el pato, curioso y con un poco de miedo. Soy la muerte, respondió ella con voz suave, como el viento entre los juncos. El pato dio un salto hacia atrás. ¿Vienes por mí? Siempre hemos estado contigo, dijo la muerte, desde que abriste los ojos al mundo. El pato frunció el pico, confundido, pero la muerte no parecía peligrosa. Más bien, parecía alguien dispuesto a escuchar. Así comenzaron a caminar juntos. A veces el pato le preguntaba, ¿duele morir? La muerte sonreía con ternura. No más que quedarse dormido después de un día cansado. Pasaron los días. Juntos miraban el reflejo de las estrellas en el lago, compartían silencios y se acompañaban en el vuelo de los gansos que migraban hacia el sur. El pato ya no temía. Una tarde, mientras el sol caía y el agua brillaba en tonos dorados, el pato sintió un gran cansancio. Se acostó en la hierba, junto a la orilla. La muerte lo envolvió con sus brazos y le susurró: «Es hora de descansar». El pato cerró los ojos, tranquilo. El lago siguió fluyendo, las hojas siguieron cayendo y el mundo siguió su curso. La muerte lo tomó en brazos con cuidado, como se sostiene un regalo frágil, y lo llevó hacia el río que nunca se detiene. Desde entonces, cada amanecer sigue trayendo patos nuevos al lago. Y aunque el viejo pato ya no está, su reflejo parece vivir en la calma del agua. con esta, con esta transmisión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy estamos compartiendo, ya después de un tiempo de no conectarnos, estamos compartiendo con todos ustedes esta, esta transmisión que para mí es de mucho valor. Es de muchísimo valor porque vamos a hablar de un tema que es muy profundo. Vamos a hablar de un tema que a muchas personas les resulta incómodo. Sí, les resulta incómodo porque hemos convertido la muerte en un tabú. ¿Sí? Y la muerte es real, la muerte viene a hablarnos. Entonces, pues vamos a arrancar con este tema. Espero que me ayuden a compartir, los que están conectados, ayúdenme a compartir. Sí, que seamos más, porque este tema no sabes cómo te va a ayudar. Te va a ayudar a transformarte. Mientras voy a saludar. Sí, ahorita está Pili, ahorita está Miranda. Muy buenas noches. Lidia, muy buenas noches. Aquí estoy, mira. Todo bien, todo bien, todo bien. Sí, allá, pues vamos poco a poquito. Vamos paso a paso. Sí, con este tema, que es un tema, como les digo, muy importante. No es para que se me asusten, pero sí es para que lo tomen en cuenta, porque la muerte es real. ¿Sí? Entonces, pues vamos a dar inicio. Sin más preámbulos, quiero compartir con ustedes este, este tema de la integración de la muerte, ¿no? Entonces, pues vamos a arrancar, ¿no? Con la integración de la muerte a nuestras vidas. Es un tema, como les digo, difícil, duro, pero real, ¿no? Porque la muerte es una presencia constante y no es un final lejano. Morir no es lo contrario a vivir, porque morir es parte de la vida, ¿sí? Entonces, desde que nacemos, algunos autores nos comentan que comenzamos a morir. Entonces, esta frase puede sonar dura para muchas personas, incluso hasta puede ser fatalista. Pero quiero mostrarles que encierra una verdad muy profunda. La muerte no es un evento ajeno o externo, sino más bien es un proceso totalmente natural, inesperable, claro que sí, pero
aquí hay algo que me encanta. Cada célula se regenera. Ajá. Cada despedida, cada cambio, cada transformación es una pequeña muerte y nos va preparando, ya sea de forma consciente o también inconscientemente, a la transformación final, al, 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 a ese acto final que es para muchos muy incómodo y que para otros pues es real, ¿sí? Sin embargo, déjenme decirles que esta sociedad moderna, ¿sí? La sociedad moderna en la que nos encontramos, ha construido una narrativa evasiva, un tabú. Entonces, evitamos hablar de la muerte, nos resistimos a mirarla a los ojos y la vamos apartando de lo cotidiano. ¿Sí? Hoy la muerte está oculta en los hospitales, se maquilla en las funerarias, se disfraza de eufismos, de ya descansa, se fue, nos dejó. Ajá, pero pues eso no quiere decir que no va a pasar. Ajá. Entonces, quiero hablarles un poco de la antropología, ¿no? Un viaje milenario hacia lo sagrado. La antropología de la muerte, del sufrimiento, se le llama en tanatología. ¿Sí? Entonces, en todas las culturas antiguas, la muerte es un hecho sagrado, digno de rituales, ¿no? De mitos, de símbolos. ¿Sí? Podemos ver que incluso en la prehistoria ya había entierros con objetos personales, con flores. Ya podemos ver en los egipcios que las ceremonias pues, eran más elaboradas, ¿no? Preparaban el alma para ese más allá. Entonces la humanidad ha intuido que la muerte no es un simple apagón, ajá, sino más bien es una transición. Y es una transición poderosa, significativa. Entonces, tanatología rescata esa dimensión antropológica y nos recuerda que no se trata solamente de un proceso clínico, sino más bien de un fenómeno existencial, espiritual y simbólico. Pero bueno, nosotros culturalmente hemos negado la muerte. Aquí les quiero hablar de dos autores importantes que me han ayudado a mí a comprender por qué pasa esto. ¿Sí? Quiero hablarles un poco de Becker y de Freud, sin meterme en otro tipo de situaciones. Ajá. ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura que idolatra la juventud, la productividad, el éxito, el control. Entonces, en ese contexto, la muerte representa una pérdida de control, el fracaso incluso del cuerpo, el fin del consumismo y la individualidad. Entonces, Becker nos dice que la negación de la muerte, ajá, vaya, trata de explicar que la civilización está estructurada para evitar pensar en la muerte, ¿sí? Porque construimos esos proyectos de inmortalidad, ¿sí? Que ahí lo vemos en nuestros hijos, en la fama, en los bienes, en la ciencia, en la religión. Ajá. Hay un libro que dice que somos los únicos que tomamos decisiones pensando que somos inmortales y que si nosotros tomáramos decisiones pensando en la mortalidad que tenemos, nuestras decisiones serían muy distintas, serían poderosas, serían con mucha fuerza. Entonces, fíjense que aquí Freud dice que nadie cree en su propia muerte. Ajá. Entonces dice que todos, absolutamente todos nos ocultamos, ajá, en la idea de ser inmortales. Por eso cuando vemos que alguien muere, pues nos confronta directamente, nos recuerda que también nosotros en algún momento nos vamos a ir, ¿sí? Pero para eso es esta plática, porque lo importante es romper con ese pacto de silencio, con esa negación, ¿sí? Y volvernos de nuevo íntimos de la muerte, no para obsesionarnos con ella, quiero resaltar, no lo hacemos para obsesionarnos, sino más bien
para vivir desde un lugar más real, más profundo, incluso hasta más agradecido. Entonces, ¿qué significa integrar la propia muerte? Integrar la muerte no significa resignarse, más bien es incorporar su presencia como una guía, como una maestra, algo que le da sentido a nuestra existencia. Porque cuando la muerte se integra, deja de ser una amenaza y se convierte en una maestra. Hay una paradoja que se llama la paradoja de la muerte, ¿no? Si nosotros fuésemos inmortales, viviríamos todo, ¿no? Descubriríamos todo, ¿sí? Atravesaríamos por todas las experiencias. Bien, entonces, cuando ya nada nos sorprende, entonces todo dejaría de tener sentido. Y cuando todo deja de tener sentido, es cuando deseamos la muerte, ¿sí? Entonces, de ahí del por qué integrarla a nuestra vida, ¿no? Entonces, cuando integramos la muerte significa que aceptamos la finitud de nuestro cuerpo y no peleamos, con negarla, ¿no? Con esas fantasías de eternidad, ¿sí? Cuando nosotros integramos la muerte, podemos revisar nuestra vida. Si estoy viviendo realmente con esa coherencia de lo que soy, si hoy muriera, ¿qué dejaría pendiente? ¿Realmente estoy vibrando con mis actos, con mis decisiones? ¿O de qué estoy escapando? ¿De qué estoy huyendo? ¿Sí? Cuando nosotros integramos la muerte, también tenemos esas conversaciones pendientes. También nos ocupamos en sanar esos vínculos, en cerrar ciclos también. Entonces, nos reconciliamos con eso que es inevitable. No en forma de derrota, sino más bien como parte de un ciclo. Eso requiere un trabajo muy profundo, y que también es doloroso. Pero déjenme decirles que es muy liberador, porque integrar nuestra muerte nos permite vivir con más conciencia, con más humildad, incluso hasta con más presencia. Bien, entonces quiero que empieces a reflexionar esto. Ajá. ¿Qué pasaría si hoy cierras los ojos en ese sueño profundo del que ya no hay regreso? ¿En quién pensarías en primer lugar? ¿En tus hijos, en tu familia, en ti? ¿Pensarías a lo mejor en quién no has perdonado? ¿O qué cosas estás postergando por miedo? Ajá. Pero ese miedo también nos hace sentir vivos. ¿Qué huellas deseas dejar cuando tu cuerpo ya no esté? ¿Y quién eres sin esos títulos, sin esos logros? ¿Quién eres? Entonces empieza a reflexionar en esa parte. Hay autores que nos dicen que la muerte es un impulso que nos da vida también. Por eso es importante integrarla. Ujú. ¿Por qué? Porque si no logramos reconciliarnos con nuestra fragilidad, con nuestra vulnerabilidad, entonces jamás podremos entender la impermanencia, que todo está en constante transformación. Ajá. Entonces, la muerte se convierte en una presencia interior. Nos ayuda a volvernos más compasivos, más auténticos, incluso más despiertos. Bien, entonces, hoy vamos a explorar las creencias personales sobre la muerte. Vamos a comprender el impacto del miedo a la muerte. Vamos a revisar filosóficamente eh, el lugar de la muerte en la vida y al finalizar esta sesión habremos integrado la muerte o al menos reconciliarnos. Bien. Entonces, ¿por qué hablar de nuestra muerte? Creo que esta es una pregunta muy, muy importante, ¿sí? Porque la muerte es la única certeza, pero déjenme decirles que es la más olvidada. Nadie escapa, nadie, todos vamos hacia allá. Y sin embargo, actuamos como si fuéramos eternos, ¿sí?
La muerte, diría un libro de las 5 invitaciones de la muerte, es la única certeza con la que nacemos. No sabemos cuánto tiempo vamos a vivir, no sabemos a quién vamos a amar, no sabemos cuánto vamos a sufrir, qué vamos a lograr, ¿sí? Pero sabemos sin lugar a dudas que en algún momento vamos a morir. Y paradójicamente es el tema más silenciado, más evitado y más negado de nuestra cultura. Es un tabú. Entonces, en una sociedad que se obsesiona con el control, la productividad, la apariencia, la muerte se convierte en la peor amenaza para el ego. Nos recuerda que somos vulnerables. Ajá, nos recuerda que no tenemos todo el tiempo del mundo, que no somos indispensables, que no somos invencibles. Hay una frase que una vez me regaló una maestra en tanatología que dice, no, Raúl, no te equivoques, no es un día más, es un día menos. Ajá. Entonces, hablar de nuestra muerte no es un tema morboso, es un tema valiente y que es transformador, ¿eh? Es recuperar la verdad que hemos tratado de ocultar. Porque la vida tiene sentido precisamente ¿por qué? Porque se acaba. Entonces, ¿qué ocurre cuando no hemos integrado nuestra finitud? ¿Qué ocurre? Por ejemplo, hay una frase de Elizabeth Kubler-Ross que dice que no se puede acompañar el duelo del otro sin haber enfrentado el propio. Ajá. Entonces, por ejemplo, un tanatólogo, ajá, que evita mirar su propia muerte, no logra acompañar desde la profundidad, sino más bien el acompañamiento se vuelve muy superficial. Se empiezan a refugiar en un conocimiento técnico, en los modelos técnicos o teóricos, en herramientas, en prácticas, pero la presencia está incompleta. Porque en el fondo, ¿sí? El duelo no necesita fórmulas, necesita presencia. Alguien que no huya del dolor, ajá, que no huya del silencio, que no huya del misterio. Ajá. Entonces, por eso te invito a que juntos hagamos esas paces con nuestra propia finitud. Bien, y que logremos desarrollar conductas como, fíjense, ¿no? Cuando no tenemos integrada la muerte, evitamos las pérdidas personales, negamos o minimizamos nuestros duelos, ¿eh? ¿Sí? No nos permitimos llorar, no permitimos mostrar nuestra vulnerabilidad por miedo. Ajá. Empezamos a imponer respuestas y no logramos validar nuestro dolor. Buscamos controlar el duelo del otro y el duelo del otro no puedo controlarlo. Hay el counseling nos dice, el duelo del otro no se controla, el único que puedes controlar es el tuyo, el del otro solo se acompaña. Entonces, el miedo a la muerte puede ser también el miedo a no haber vivido o incluso el miedo a vivir. Fíjense, muchos, a ver, escríbanme ahí, ¿quién le tiene miedo a morir? ¿Quién le tiene miedo a la muerte? A ver, escríbanme. Yo le tengo miedo a morir o a lo mejor no. Incluso, vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Porque dicen, podemos negar el propio miedo a la muerte, pero no podemos negar el dolor de la muerte de alguien cercano a nosotros. ¿Qué pasaría si en este momento te hablan y te dicen que esa persona o esas personas a las cuales tú amas más en la vida perecieron, ya no están aquí? Ahí nos vamos a dar cuenta de que sí le tenemos miedo a la muerte. Sí hay miedo a la muerte. Entonces, aunque muchos digan, no, no le tengo miedo, sí hay, claro que sí. Pero hay que explorar ese miedo. Cuando fíjense que yo lo he explorado en muchos acompañamientos que he dado y he descubierto que no le temen tanto a morir, sino más bien le tenemos miedo a morir sin haber vivido, ¿sí? Entonces, yo no, pero no quiero morir, nos dicen, ah, ok, sí, yo creo que bien, eso es muy importante, ¿sí? Porque dicen, no le temo a la muerte, le temo a no haber vivido lo suficiente
antes de que ella me encuentre. Entonces la muerte, fíjense que nos va a confrontar a preguntas muy profundas y se las voy a regalar. ¿Viví como realmente quería? ¿Amé como necesitaba? ¿Perdoné a quien debía? ¿Me atreví a ser auténtico, a ser yo? ¿Hice algo con mi vida? ¿Hice algo con mi dolor? ¿Le di sentido a mi vida, a mi existencia? Entonces, ese miedo oculto al sinsentido se convierte en esa ansiedad, en esa angustia, en esos vacíos que son crónicos. Entonces, hablar de la muerte es hablar de la vida, ¿sí? Porque tenemos que hablar de una vida con sentido, de una vida vivida, ¿no? Realmente auténtica, amorosa, de crecimiento, de desarrollo. Entonces, el miedo a morir se empieza a reducir en la medida en la que nosotros nos atrevemos a vivir más intensamente, pero con sentido, con guía, con dirección. Yo les hablaba ahorita de Ernest Becker, ¿no? Dice que fíjense, él habla de algo que me encanta, porque dice que la negación de la muerte es la raíz de la neurosis moderna. Porque dice, el ser humano es el único animal que sabe que va a morir. Ajá. Y ese conocimiento, en lugar de darle eh, fortaleza, guía, lo vuelve vulnerable, lo vuelve ansioso. Ajá. Entonces, pues, ¿por qué negamos? Ajá. Entonces, él nos dice que la mayoría de los comportamientos humanos están motivados por el terror a la muerte. Ajá. Entonces, dice, ¿cómo no podemos tolerar ese miedo? Ajá. ¿Cómo no lo podemos integrar? ¿Sí? Entonces, nos vamos a meter a esos proyectos de inmortalidad para sentir pues que no vamos a extinguirnos, que vamos a dejar huellas. ¿Sí? Entonces estamos peleando todos los días, ¿no? Por el reconocimiento, por ser útiles, por ser exitosos. Entonces, cuando estos proyectos se convierten en la única forma de negar la muerte, se empiezan a crear trampas, porque pues el miedo no desaparece, el miedo se disfraza, ¿sí? Entonces, Baker nos dice que muchas neurosis y adicciones tienen esa raíz, el miedo a la muerte. Ajá. Hay personas que están con esa búsqueda compulsiva de tener, de poder. Entonces, esa es una defensa ante la sensación de vulnerabilidad, porque pues, somos frágiles. Ajá. Cuando empezamos a consumir, empezamos a tener, empezamos a comprar, es una forma de negar también el paso del tiempo. El odio a lo otro a través de la xenofobia, del racismo, de las guerras, es un mecanismo frente a la angustia existencial, ¿sí? Entonces, tanatología nos dice, es que la muerte no se supera, ni se le puede quitar el miedo. Es el último de nuestros grandes miedos, pero también el último de nuestros grandes placeres. ¿Por qué? Ahorita les voy a explicar eso. El último de nuestros grandes miedos y también el último de nuestros grandes placeres. Ajá. Entonces, aquí vemos que también existe la fantasía de inmortalidad del ego. Porque el ego es esa construcción que dice, yo soy esto otro, yo deseo esto. Entonces el ego no tolera la idea de que va a desaparecer. El ego busca la permanencia, la eternidad, a través del yo, del mío, del para siempre. Entonces el ego siempre va a temer disolverse. Le teme al silencio, le teme a la soledad, le teme a la transformación, a la vejez, a la muerte. ¿Sí? Por eso la cultura del ego crea rituales de negación, ¿no? Hoy, por ejemplo, existe el culto a la juventud eterna, todas las cirugías, los filtros que podemos encontrar en las redes sociales, ¿sí? Eh, la negación de la edad. ¿Cuántas personas no tienen ese conflicto con su edad, ¿no? ¿Sí? El tabú de que el envejecimiento es fragilidad cuando las personas
En la antigüedad, pues las personas ancianas eran las portadoras del conocimiento. Son sabios, ¿no? ¿Sí? El aislamiento, el temor a los moribundos también, ¿sí? La forma de medicar el dolor emocional, ¿sí? Todo eso, todo eso eh, es ego. Todo eso es ego, todo eso es ego. Entonces, por ejemplo, tanatología no busca negar el ego, sino más bien lo invita poco a poco a rendirse con humildad, a entender que somos más que cuerpo, somos más que un nombre, somos más que una historia. Entonces, integrar la muerte es desmontar poco a poco la ilusión de que estamos separados de la vida. Es volver al origen, es comprender que la muerte no viene a quitarnos la vida, sino viene a mostrarnos la profundidad, viene a mostrarnos que hay aprendizaje, incluso en ese momento. Ajá. Recuerda, la vida no está en el mañana. Te voy a regalar una perla que a mí me encantó cuando la recibí. Ajá. La vida no está en el mañana, ni en el pasado, ni en las expectativas, ni en las ilusiones. Está aquí, en este momento. En este momento está la vida. Ajá. En esta respiración, en esta palabra, ¿sí? No hay más que este eterno momento, ¿sí? Por eso hablar de la muerte nos confronta, nos libera incluso de lo superficial, de lo urgente, de lo falso, de lo que no tiene sentido. Entonces la vida tiene sentido, ¿por qué? Porque la muerte existe. Entonces, ¿qué pasaría? Vamos a volver a preguntar para que me ayuden aquí a contestar, ¿no? ¿Qué les parece si les digo cuál es tu mayor miedo en relación a tu propia muerte? Al dolor, ¿no? A la agonía. ¿A qué? ¿A qué le temes? Bien. Entonces, esta parte me encanta porque quiero hablar del yo ante la finitud, ¿sí? ¿Por qué decimos que la muerte va ligada a la identidad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo les decía hace un momento, somos los únicos que sabemos o que tenemos esa conciencia. De hecho, conciencia significa el que sabemos que existimos. Si sabemos que existimos, sabemos que en un momento vamos a morir. Somos los únicos que sabemos. Ajá. Entonces, hay una relación importante entre identidad y finitud. Ajá. Porque eso le dio apertura al pensamiento filosófico. Ajá. Porque hablar de la muerte no solo nos confronta con la pérdida de nuestro cuerpo o de la vida, sino más bien también de la desaparición de lo que nosotros creemos ser. O sea, la identidad, ¿sí? ¿Qué es la identidad? Bueno, la identidad es, pues yo creo que es un entramado de nuestras creencias, de nuestros roles, de nuestra historia, de nuestra memoria, de nuestra narración, de nuestro día a día. Ajá. Entonces, ¿quién soy cuando ya no soy? ¿Quién soy cuando ya no soy? Eso es, eso es muy importante, que nos hace vibrar, ¿no? Porque la conciencia de la muerte, déjenme decirles que es parte de la madurez. Se abre la conciencia de la muerte. Viene, te habla la muerte, te dice, empieza el pensamiento, ¿no? A loquear. ¿Dónde estoy? ¿Qué va a pasar? ¿No? Mis hijos, mi familia, yo, ¿qué voy a sentir cuando muera? Entonces, es la ruptura de la omnipotencia narcisista cuando empieza a venir la conciencia de la muerte, ¿sí? Porque nosotros vivimos como si jamás fuéramos a morir. Ajá. Y morimos como si no hubiéramos vivido nunca. Entonces, fíjense, ¿no? Desde los primeros años de vida, el niño experimenta un sentido de omnipotencia. Ajá. Porque cree que el mundo gira a su alrededor, piensa que sus necesidades
pues tienen que ser completas y satisfechas y que tiene control, como hay un pensamiento mágico, tiene control sobre todo lo que ocurre. Ajá. Entonces, conforme vamos desarrollándonos, la realidad nos muestra que no siempre obtenemos lo que deseamos, ¿no? Que no podemos evitar el dolor o la pérdida, que no podemos evitar la enfermedad, la vejez, ni la muerte. La muerte es un proceso ineludible. Sí o sí, en cualquier momento, a todos, absolutamente a todos, nos va a llegar. Entonces, cuando una persona no logra aceptar esta pérdida de omnipotencia, empezamos a desarrollar mecanismos que son muy rígidos de defensa. ¿Sí? Empezamos a desarrollar el hipercontrol, la fantasía de no ser vulnerables, empezamos a evitar el sufrimiento a toda costa. Pero la conciencia de la muerte funciona entonces como una ruptura definitiva de la omnipotencia. El yo descubre que no somos eternos, que somos vulnerables, que somos finitos y que estamos destinados a desaparecer. Pero a esto yo he visto personas que les genera mucho terror, pero también a otras les genera libertad. Entonces, quiero hablarles de Otto Rank. Otto Rank habla del trauma del nacimiento. Ajá. Porque dice que el nacer es nuestro primer trauma porque viene una separación, ¿sí? Entonces él habla mucho de esto. Ajá. Habla de que el momento en el que nacemos, esa fusión simbiótica que teníamos con nuestra madre, se rompe y enfrentamos el mundo externo. Enfrentamos el frío, el hambre, ajá, la separación, la inseguridad, la incertidumbre. Cuando estábamos ahí en esa pancita, estábamos cubiertos de todo. No lo habíamos sentido. Entonces, esa primer ruptura inaugura la conciencia de separación y la finitud. Entonces, si nosotros nos vamos a esa perspectiva, la muerte no solamente es un evento biológico, sino más bien es una segunda separación. El nacimiento sería la primera, el trauma de vivir, y la muerte sería la separación del mundo, el trauma de desaparecer. Ajá. Entonces, el miedo a la muerte está vinculado a la experiencia temprana del abandono. Ajá. Esa sensación de ser expulsados. Ajá. Entonces, es una huella psíquica que tenemos ahí, muy, muy, muy profunda, muy profunda. ¿Sí? Hay un libro que me encanta, Las 5 invitaciones de la muerte. Está maravilloso ese libro. Si quieres que te lo comparta, aquí te dejé un QR, ¿sí? Puedes darle, escanear este QR y por ahí te vamos a compartir. Por ahí te vamos a compartir el libro de las 5 invitaciones de la muerte. Es un libro encantador, no sabes. La primer invitación es no esperes. Ajá. La muerte es el último de nuestros grandes miedos y el último de nuestros grandes placeres. ¿Saben? Existe un estudio donde, pues vaya, ¿no? Estudian varios organismos y sobre todo estos cerebros que pues están a punto de morir. Y el cerebro empieza a cuidar la energía que tiene el organismo, que ya está a punto de morir. Ajá. Entonces, cuando viene esa transición, el cerebro te da una descarga, de dopamina, de serotonina, de adrenalina, de ácido GABA, que hacen que esa transición no sea dolorosa, hacen que la transición sea mágica, fantástica, indescriptible. Así lo mencionan. Cuando hicieron el estudio, se dan cuenta que empieza a segregar un neurotransmisor, que es el DMT, ¿no? Empieza a segregar el DMT y ese es una sustancia muy poderosa que te lleva a una visión profunda. Por eso muchas personas dicen que ven el momento de su muerte, ven su vida. Y sí, empiezas a recordar esos momentos satisfactorios. Empiezas a recordar esos momentos de mucho simbolismo en tu vida. Ajá. Entonces, por eso los autores que hablan de la muerte dicen, no le temas a la muerte.
Porque la muerte, tu organismo está preparado para ese momento. Claro que hay situaciones que son pues muy inesperadas, ¿no? Pero el organismo está listo, fíjense, es parte de la evolución. El último de nuestros grandes miedos, pero también el más fuerte, yo creo que lo podemos describir así, del placer que nos da. Entonces, hay dos ocasiones en nuestra vida que segregamos a esa cantidad. El DMT es al momento de nacer y al momento de morir. Bien, aquí quiero hablarles de Irving Yalom, ¿no? Que nos habla de los 4 miedos existenciales. ¿Sí? Él es un psicoterapeuta existencial y nos dice que nosotros vivimos bajo 4 grandes ansiedades. Ajá. Y que esas ansiedades nos hacen ocultarnos, temer. Ajá. La primera de ellas es el miedo a la muerte, el miedo a dejar ser, el miedo a desaparecer. Ajá. El miedo a lo desconocido. Entonces, tomamos decisiones desde ese miedo. Ajá, porque nos empezamos a enmascarar, ¿sí? Algunas personas se obsesionan por su salud, algunas personas se obsesionan por la seguridad, ¿sí? Entonces empiezan a desarrollar ansiedad generalizada, ataques de pánico o obsesión a otras cosas, tratando de ocultar ese miedo que está ahí latente. Bien, el segundo de los miedos sería el miedo al vacío existencial. ¿Por qué? Porque cuando el yo se da cuenta de que su vida no tiene sentido automático, aparece la angustia, ¿sí? El sentido no es algo que llega por arte de magia. El sentido llega porque nosotros lo construimos. Nadie te lo da. Tú decides pelear por eso que a ti te da sentido. Tu familia, tus hijos, tu vida, lo que sea. Ajá. Por eso cuando el yo dice, entonces, ¿qué me mueve? ¿Para qué vivo? ¿Cuál es mi propósito? Si de todos modos voy a morir. Ajá. Entonces, ahí aparece el límite y aparece el miedo a la libertad, que sería el tercero de los miedos, ¿no? Aunque suene paradójico, pero muchas personas tienen miedo a ser realmente libres, porque la libertad está ligada a la responsabilidad, no es libertinaje, no, la libertad es responsabilidad, responsabilidad de tu vida y de tus elecciones. Entonces, la muerte nos recuerda que es única. La muerte es única. Yo no voy a sentir tu muerte o lo que, ¿no? O sea, esa experiencia es única. Entonces nos recuerda que nadie viene a salvarnos, que nosotros somos responsables de nuestra existencia. Y aparece el último miedo, que sería el miedo al aislamiento. ¿Sí? Aunque todo el tiempo estamos rodeados de personas, nacemos solos y morimos solos. Ajá. Entonces, el yo le teme a esa soledad profunda de morir. Ajá. Entonces, ese miedo te genera dependencia, hace que tengas estos vínculos que son tóxicos. O, por el contrario, que te desconectes emocionalmente, ¿sí? Y después aparece Freud que nos dice la pulsión de muerte y la coexistencia con Eros. Esto es un poco complicado, pero lo voy a tratar de explicar bonito para que se entienda. Bien, fíjense que Freud en su teoría de las pulsiones propone que hay 2 fuerzas importantes en la vida psíquica. La primera es Eros y la otra es Thanatos. Ajá. Eros es la pulsión de vida, la vinculación, la preservación. Thanatos es la muerte, la disolución, el regreso a lo inorgánico. Entonces, estas fuerzas, ojo, no son opuestas, ¿eh? Porque a veces piensan que están peleando todo el tiempo. No, más bien coexisten en nosotros. Entonces, a veces predomina Eros, ¿no? Tenemos ese amor, ese cuidado, ese deseo. Luchamos, ajá, protegemos, vivimos y a veces predomina Thanatos cuando nos autodestruimos, ajá, cuando hay mucha agresión, cuando tenemos renuncias, letargos. Entonces, integrar la muerte desde este punto de vista es reconocer la presencia de Thanatos en tu vida, ajá, porque dice, a ver, ¿por qué muchas veces procrastinas lo que te da vida?
¿Por qué muchas veces saboteas lo que te ayuda? ¿Por qué huyes, de lo que te alimenta? Entonces es ahí cuando esa pulsión se está manifestando. Ajá. Pero dice, también puede volverse una aliada, porque nos puede recordar que la vida no es infinita. Entonces, tiene que ser cuidada, tiene que ser alimentada, debe de haber pasión, debe de haber conciencia, ¿sí? Entonces, el sí mismo que muere nos habla, porque no solamente, fíjense, no solamente morimos una vez, morimos muchas veces a lo largo de nuestra vida. Morimos cuando dejamos de ser hijos y nos convertimos en adultos. Morimos cuando dejamos una relación. Ajá. Morimos cuando envejecemos y ya no tenemos esa misma energía. Entonces, cada transformación implica una muerte pequeña. Ajá. Entonces, fíjense que tanatología trabaja mucho de la mano con esto, porque entiende que entonces la muerte no solamente es un final físico, sino también es un proceso simbólico, psicológico, espiritual, que siempre nos va a acompañar en los grandes cambios de la vida. Bien, entonces recuerden esta frase: muere antes de morir para que cuando mueras no mueras. O sea, enfrenta los cambios, enfrenta las, las, la forma de trascender, enfréntalo, ¿sí? No tengas miedo a perder, no tengas miedo a perder. Quiero regalarte estos 9 puntos importantísimos, importantísimos, ¿eh? Te van a encantar, te van a encantar. Dice así, el primero de ellos: yo soy una persona con una vida propia, una existencia personal. Tu existencia es personal, no depende de nadie más. Punto número 2: pertenezco a una clase de seres, uno de cuyos atributos es la mortalidad. Número 3: usando el proceso intelectual de deducción lógica, concluyo que mi propia muerte es certera. Número 4: hay muchas causas posibles de mi muerte y estas causas pueden operar en muchas diferentes combinaciones. Número 5: aunque pueda vencer o evadir una causa particular, no puedo vencer o evadir todas las causas. Número 6: mi muerte va a ocurrir en el futuro. Y por futuro me refiero a un tiempo de vida que no ha transcurrido aún. Un tiempo que no he experimentado previamente. O sea, minutos, horas, días, meses, años. Pero de que vamos a tocar esa puerta, en algún momento lo vamos a hacer. Número 7: sin embargo, no sé cuándo en el futuro ocurrirá mi muerte. El evento es certero, el tiempo es incierto. Número 8: la muerte es un evento final. Mi vida cesa, se acaba. Esto significa que nunca más volveré a experimentar, pensar, actuar, al menos como un ser humano en esta tierra. Y número 9: en consecuencia, la muerte es la separación definitiva de mí mismo con el mundo. Bien, eso es importante, eso es duro. Déjenme decirles, esa lámina es, yo he visto cuando la trabajo, vibra, hace que las personas vibren. Pero a ver, platíquenme, ¿cómo van hasta ahí? ¿Cómo vamos hasta ahí? A ver, comenten acá de este lado también. Regálenme muchos tap, 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 así muchos, muchos, muchos. Acá de este lado, a ver, comenten qué les está pareciendo esta, esta, esta plática acerca de nuestra propia muerte, ¿no? Es muy importante, sí, es muy, muy importante. Entonces, eh, es un regalo, ese es un regalo. Esos 9 puntos, 9 puntos son un regalo. Bien, entonces, a ver, vamos a seguir, vamos a continuar, ¿sí? Quiero
que juntos revisemos estas preguntas y que juntos nos demos cuenta a ver qué tanto ha influido, ¿no? Esto en mi vida. Me refiero a la muerte, ¿sí? ¿Cuál fue tu primer encuentro con la muerte? Ajá. ¿Qué te enseñaron de pequeño sobre la muerte? ¿Qué frases escuchaste de tus padres o de tus maestros respecto a morir? ¿Qué imágenes, símbolos o miedos se formaron en ti? Ajá. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió? Eso es, eso es muy importante, ¿no? Entonces, reflexiónalas. Ajá. Porque, fíjense, ¿no? ¿Tú recuerdas quién fue la primera persona en tu vida que murió? ¿Qué edad tenías? ¿Qué emociones viviste? ¿Cómo viste a los adultos que reaccionaban? Ajá. ¿Te hablaron con naturalidad? ¿Te protegieron del tema? ¿O lo veían más bien como una maldición o como un castigo? Ajá. ¿Qué frases a lo mejor lograste escuchar, ¿no? Muchas personas dicen, es que los niños no entienden de la muerte, ¿no? Ujú. Sí. Eso nos va a dar mucho, mucho de lo que, pues, nuestro concepto hoy de la muerte, ¿sí? Nos va a dar mucho, 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 mucho. Entonces, reflexiona estas preguntas. Y si puedes, aquí, coméntalas conmigo. Bien, veamos entonces el duelo por la vida no vivida. No le tememos solo a la muerte, sino a morir sin haber sido. Este, este es un tema muy controversial, ajá, porque ¿a poco puede existir el duelo por una vida que no se vive? Ajá. Entonces, fíjense, ¿no? Yo les digo que yo he trabajado con muchas personas que experimentan ese miedo a morir. Ajá. Entonces, es ahí cuando yo veo esa verdad que es muy profunda, ¿eh? No le tememos tanto a dejar de existir, sino más bien a que tal vez no disfrutamos, no hicimos, no peleamos, no fuimos plenos, ¿no? Entonces, este duelo por la vida no vivida se puede manifestar en que a lo mejor sentimos que nos falta algo, pero no sabemos qué es. Se puede manifestar en esa necesidad de estar creando, de estar probando, de estar produciendo, de sentirme útil. Ajá. Hay veces que nos preguntamos, ¿no? ¿Qué hice con mi vida? ¿Qué huella estoy dejando? ¿Era lo que quería? ¿Estoy con la persona que quería? ¿Estoy en el lugar que deseaba? ¿Dónde estoy? Entonces, nombrar este tipo de duelo es importante, ¿eh? Porque nos permite ocuparnos de nosotros. Ajá. Crear esa conciencia de lo que soy. Crear esa conciencia de que hay cosas que desconozco de mí. Ajá. Entonces, eh, aquí hay algo muy, muy fuerte también, ¿eh? Quiero hablar de esta muerte y cultura, porque nos enseñaron a evadir lo inevitable, ¿sí? Porque vivimos en una cultura que no solamente niega la muerte, sino más bien que construye una economía entera, ¿eh? Para escapar de ella. Ajá. Entonces, casi el trabajo tanatológico es contracultural, ¿eh? Vamos como nadando contracorriente. Porque hablamos de la sociedad de la eterna juventud. ¿Alguna vez habían escuchado esto? Esto es muy interesante, ¿eh? Porque fíjense que desde una edad muy temprana, ajá, hay mensajes, ¿eh? Yo lo he visto y hay autores que hablan de que se nos da el mensaje de que envejecer es como el fracaso del cuerpo, como si el cuerpo de un joven tuviera más valor, ¿sí? Y que por eso debemos mantenernos activos, atractivos, productivos, eternamente funcionales. Ajá. Entonces, el envejecimiento lo empezamos a ocultar. Algunos lo medican, algunos se hacen arreglitos, algunos lo maquillan. Algunas personas tienen canas y las empiezan a teñir. Algunas arrugas las rellenan. Porque la vejez muchas veces se vive como vergüenza. Ajá. Entonces, la muerte
bajo esa perspectiva se empieza a convertir como algo antinatural que debemos combatir, ¿sí? Entonces, esa visión genera una relación totalmente disfuncional con tu cuerpo, con el tiempo y con el alma, porque entonces empezamos a rechazar lo natural y el deterioro es natural, ¿sí? Entonces, también rechazamos esa profundidad que nos da la madurez, la trascendencia y la muerte. Ajá. Entonces, construimos mecanismos modernos de evasión a la muerte. El primero y más conocido es el hiperconsumismo. Ajá. ¿Qué pasa? Empezamos a comprar compulsivamente para calmar el vacío existencial. Permítanme un momentito, ¿eh? Permítanme. Ajá. Empezamos a comprar, a comprar, a comprar, a comprar, a comprar y nos llenamos de cosas que incluso hasta ni necesitamos. Hay un dicho que cuánto vales, cuánto tienes. Ajá. Eso, ahí hay algo oculto, hay algo oculto, ¿eh? Estamos en la temporada de la productividad tóxica, ¿no? ¿Por qué? Porque empezamos a vivir de modo automático, nos volvemos adictos al hacer, ¿sí? Como si ese hacer nos hiciera eternos. Nos escapamos, nos fugamos en el trabajo y ahí estamos. Ajá. Tenemos un culto al cuerpo, ¿no? Porque está la obsesión por esa estética. Empezamos a negar el paso del tiempo, ¿sí? Hoy en día con las redes sociales, con la tecnología, pues hay muchísimos filtros, hay avatares, parece que hay personas que tienen las vidas perfectas, ¿sí? Y nos fugamos completamente en ellos, en ellas. ¿Por qué? Porque empezamos a negar la vulnerabilidad, ¿sí? Empezamos a negar el paso del tiempo, ¿sí? Entonces, todo esto en conjunto empieza a generar una fatiga emocional, ¿eh? Una ansiedad, ¿sí? Entonces, tanatología, por ejemplo, nos dice, a ver, detente un momento, detente y siente, nombra, ajá, habla, habítate, regresa a casa. ¿Quién eres cuando nadie te ve y cuando no tienes que ocuparte de todo eso que está aquí en tus creencias? ¿Sí? Y fíjense, también se habla mucho de la infantilización de la muerte. Ajá, porque la sociedad no solamente niega la muerte, ¿eh? Sino la banalizamos, la reducimos a un chiste, un emoji, ¿no? Ustedes pueden ver las redes sociales y, por ejemplo, personas que mueren a diario en accidentes de motos y hay comentarios de risa, hay comentarios que nos desconectan de la empatía. Ajá, criticamos, generalizamos. Eso, eso es una infantilización de la muerte. Ajá. Entonces, no podemos generar una relación sana con morir. Ahora quiere decir que que nosotros al morir, y si no lo haces de la forma en la que la sociedad lo aprueba, eres un idiota, eres un baboso, eres un menso, un pendejo, ¿no? Eso en la antropología del sufrimiento nos dice que la sociedad decide lo que sí te duele o lo que no te duele. Ajá. Te ven y te dicen, ay, ni que fuera para tanto. Ajá. O por otro lado te ven y, ay, ¿por qué no le está doliendo? Mira, si eso sí le debería de doler, ¿por qué no le duele? Entonces, como tratan de elegir lo que te duele y lo que no te duele, ahora también eligen hasta tu forma de morir. Y ahora hasta la forma de morir tiene que ser aprobada. Y si no es aprobada, te reducen a ese momento. Ajá. Como si no tuviéramos derecho de morir. Como si no tuviéramos derecho incluso hasta de equivocarnos. Ajá. Todo eso es neurosis, todo eso es neurosis, que no nos deja fluir, no nos deja entender lo que está sucediendo, lo que está pasando. Entonces, infantilizamos la muerte. ¿Por qué? A los niños no se les habla de la muerte, y mucho menos en estos tiempos. Ajá. Los empezamos a disfrazar de mentiras. ¿Ah? Se empiezan a ocultar los rituales. ¿Sí? Se empieza a reemplazar el duelo con pantallas, con juguetes, con salidas. Entonces,
todo eso ahora ya tiene consecuencias, ¿eh? Todo eso ha dejado unas consecuencias enormes, ¿sí? ¿Por qué? Porque está el juicio a la muerte, ¿no? Pero detrás de todo ese juicio, detrás de todas esas palabras, detrás de todas esas burlas, hay un miedo a perder. Ajá, porque dice tanatología, ese cadáver que ves, en algún momento tú lo vas a hacer también. Como si a ti no te fuera a pasar algo, ¿no? Como si a ti no te fuera a pasar que dejes de existir en un momento. Se nos olvida eso. Entonces, como nos confronta de lleno, mejor le damos vuelta. Mejor le damos vuelta en el pensamiento, ¿sí? Y nos burlamos. Nos burlamos de la muerte. Ajá. O elegimos qué cosas sí nos deben de doler o qué cosas no. Ajá. Entonces, esa parte de infantilizar la muerte, no saben el daño que genera, ¿eh? No saben, no saben. Aquí quiero leerles, es un cuento, ¿no? Es un cuento que se llama El Banco del Atardecer. Ajá. Y es una niña que llega a la muerte y le habla, le toca la espalda y le dice que era tiempo de venir por ella. Y le dice la niña, ¿por mí? ¿Por qué por mí? ¿Por qué no vas por la señora que está allá enfrente, que ella ya es anciana? ¿Por qué vienes por mí? Y le dice la muerte, porque yo no discrimino, yo no elijo entre si la persona es joven o es vieja, ajá, o es de tez blanca o de tez oscura, o es de pelo rizado, o se despidió o no se despidió, ¿no? Yo vengo, ajá, porque todo el tiempo he estado contigo, solo esperando el momento en el cual toque tu hombro para irnos de aquí, ¿sí? Entonces, la muerte es igual para todos, la muerte no discrimina, pero estamos en un tiempo que falta demasiada empatía, mucha empatía, ¿eh? Mucha empatía. Nos burlamos, ¿no? Nos burlamos. Creo que eso es más fácil, burlarse más que enfrentar tu miedo a morir, porque detrás de esa risa existen unos temores, wow, impresionantes, impresionantes. Entonces veamos, ¿no? Profundicemos un poco, ya casi estamos por terminar, ¿eh? Ya casi. Espero que la estén pasando a gusto conmigo este viernes de forma distinta. Ajá. No llenos de neurosis, sino más bien de conocimiento. Le pueden dar clic aquí, ¿no? Si ustedes quieren detalles a lo mejor de algo, ajá, pueden darle clic a este QR que tenemos aquí. Miren nada más qué bonito se ve. Ajá, y ahí les podemos compartir el libro de las 5 invitaciones de la muerte. Es un libro muy padre, muy bonito. Aparte, quiero aprovechar, antes de que profundicemos, quiero aprovechar para invitarlos. Vamos a tener un taller de cooperación amorosa voluntaria, donde vamos a hablar acerca del duelo. Vamos a hablar acerca del duelo, pero por la mascota, por nuestros compañeritos. Sí, está bien bonito ese taller. Vamos a hacer ejercicios muy padres para poder integrar la muerte de nuestros animalitos, de nuestros compañeritos. ¿Sí? Entonces, ya les iremos compartiendo bien las fechas, pero adelanto que lo vamos a tener. Es totalmente abierto a todo público, es una cuota amorosa, no tiene costo, ustedes le dan lo que ustedes quieran compartir con nosotros, adelante, ¿vale? Entonces hablemos, profundicemos un poco, ya casi estamos por cerrar, ¿sí? Porque pues la muerte no es solo un hecho biológico, ¿no? Ahora lo entendemos. También es algo que vamos a vivir de forma psíquica. Ajá. Entonces, también vienen preguntas filosóficas, vienen acerca del misterio o acerca de la profundidad transformadora. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar acerca de la filosofía existencialista. Los existencialistas están bien locochones, ¿eh? Porque hablan de la muerte, integran la muerte. Ajá. Siempre hablan de la muerte.
los existencialistas. Entonces aquí quiero hablar de Martin Heidegger. Ajá. Ese es el ser para la muerte. Ajá. Eso quiere decir que hay autenticidad. Bien, entonces, fíjense que Heidegger habla mucho del ser y del tiempo. Entonces, él plantea que el ser humano es el único que sabe que es mortal. Ajá. Entonces, esta conciencia es una fuente de angustia, pero también es una vía hacia una existencia auténtica, ¿sí? Porque cuando vivimos como si no fuéramos a morir, entonces somos inauténticos, porque nos perdemos en la rutina, nos perdemos en el deber ser, en lo superficial. Ajá. Somos muy rutinarios, ¿no? Siempre vamos por los mismos caminos, comemos casi siempre lo mismo. Muy pocas veces nos atrevemos a salir, a conocer, a cambiar. Hoy voy a cambiar, hoy no me voy a ir por ahí, hoy me voy a ir por otro lado, ¿sí? Entonces, perdemos lo auténtico que somos. Entonces, cuando reconocemos que sí vamos a morir, entramos en modo auténtico, porque logramos vivir con más presencia, con más profundidad, con más responsabilidad, incluso, ¿no? Porque la muerte viene a sacudirnos, nos despierta, nos obliga a decidir lo que es verdaderamente esencial y lo que no es. Entonces, Heidegger habla del morir bien, es vivir bien, ajá, y eso solamente lo enfrenta quien tiene una vida con sentido. Ajá. Después hablamos de Jean-Paul Sartre. Ajá. Él nos habla de la libertad frente a la nada. Entonces, Sartre nos dice que la vida pues no tiene un sentido dado, no hay una esencia previa. Nosotros vamos construyendo nuestra vida a través de nuestras propias elecciones. Ajá. Él nos habla de la libertad radical, ¿sí? Y esa libertad es muy abrumadora, ¿eh? Porque dice que la libertad encuentra un límite, la nada, y esa nada es la muerte. Entonces la muerte, para Sartre, no tiene algún significado por sí misma, sino más bien es el sentido que nosotros le vamos a dar con nuestra vida, ¿sí? Aunque, ojo, el que yo diga esa nada es, es mostrarnos, como que Sartre nos dice, ¿qué vas a hacer con el tiempo que te queda? ¿Ah? ¿Qué haces con el tiempo que te queda? Ante esa conciencia de que es finito, ajá, entonces nos obliga a decidir y toda decisión es una creación. Ajá. Entonces, ojo, Sartre nos dice que nosotros vamos a morir sin haber terminado. Nos va a quedar pendiente algo, siempre va a haber pendientes. Ajá. Y es por eso que nos dice que cada instante cuenta. Cada instante, ajá, cuenta. Bien, de ahí quiero hablarles un poco de los budistas. Ajá. Y los 5 recordatorios, ¿sí? Que vienen dentro de la meditación, ¿no? Recuerden que para los budistas, meditar es una preparación para la muerte. Ajá. Entonces, recordar la muerte no es morboso ni deprimente para los budistas, sino más bien es una práctica que nos ayuda a tener mayor conciencia. De hecho, nos regalan una frase que dice, existe la posibilidad de que hoy muera. Sí, existe. ¿Por qué? Porque soy un ser finito, frágil y vulnerable. Bien. Entonces, estos 5 recordatorios nos ayudan a contemplar la muerte como una realidad. ¿Sí? Y el primero de ellos es que estamos sujetos a la vejez y no podemos escapar de la vejez. Yo estoy sujeto a la vejez y no puedo escapar de la vejez porque estoy centrado en el tiempo. Ajá. Y con cada segundo que pasa, estamos envejeciendo. Ajá. El segundo recordatorio es que todos estamos sujetos a la enfermedad. ¿Sí? Hay personas que por más que se cuidan, enferman. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es vulnerable, porque estamos expuestos a estímulos, porque hoy los alimentos están más procesados, porque
podemos enfermar y nadie escapa de la enfermedad, ¿sí? El tercer recordatorio es que estamos sujetos a la muerte, todos estamos sujetos a la muerte y que nadie, absolutamente nadie, escapa de la muerte. La número 4 es que en algún momento nos vamos a tener que separar de todo, de todo, de todo, de todo. Y vamos a dejar todo lo que amamos. Y el quinto recordatorio es que solo tus acciones te pertenecen y que todo lo demás es efímero, vulnerable y pasajero. Bien, a través de estas cinco recordatorios, pues fíjense que entramos como a la práctica de la aceptación de lo que es inevitable. Lograr desidentificarnos del ego, del cuerpo, de los apegos. Tener compasión. Porque todo lo que nace muere. Y todo lo que se une se separa. Y todo lo que inicia termina. Entonces, esa es la impermanencia. Esa es el ánica, la transformación. Todo está transformándose, moviéndose. En el momento en el que deja de moverse, es porque ya murió. E incluso en la muerte hay transformación. Bien, aquí por ejemplo, en las tradiciones prehispánicas, en México, pues se habla del Mictlán, ¿no? Se habla de esos nueve niveles. Esta parte es maravillosa, es encantadora. Bien, ya después les hablaré, ya cuando venga, se acerque el Día de Muertos, vamos a hablar acerca del Mictlán, ¿no? Les voy a regalar igual eh, una clase para que logremos profundizar. Bien, fíjense que eh, esta cosmovisión prehispánica nos recuerda que morir no es desaparecer, sino más bien transformarse. Entonces, fíjense que ellos se regalaban pequeñas muestras de dolor. Se metían al temazcal, los ayunos, pero no porque el dolor fuera malo, sino más bien porque eh, es parte de la vida y es parte de la transformación. Y no todo tiene que estar siempre ligado al placer, sino hay sabores, hay colores, hay esencias. Bien, entonces esta parte de la cosmovisión es maravillosa. También hablamos del cristianismo, ¿no? Ajá. Yo creo que todos conocemos esta parte de que morir es una conversión, bien, porque habla del alma y habla de, pues de que vamos, trascendemos, ¿no? Entonces dice que si el grano de trigo no muere, no da fruto. Ajá. Entonces, morir o el dolor, ajá, es como rendición, es como transformación. Ajá. Y bueno, la psicología transpersonal también nos habla de cosas muy fuertes, muy profundas, ¿sí? Donde se habla, Stanislav Grof habla de las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Es un psiquiatra que durante muchas décadas estudió los estados no ordinarios de conciencia. Ajá. Y puso como mucha atención a las experiencias cercanas a la muerte. ¿Sí? Entonces descubrió que muchas personas al morir, ajá, regresan, ¿no? Y cuando regresan reportan estas vivencias trascendentales, ¿no? Ese túnel, ajá, cuando aparece ese recuento de su vida, cuando se unen o cuando sienten paz. Ajá, entonces, él estudió mucho esto, ¿eh? De verdad, él estudió muchísimo estas experiencias, ¿sí? Entonces, dice que cuando las personas mueren y regresan, pierden el miedo a la muerte, pierden el miedo a la muerte. Incluso hasta dicen, ya sé lo que sigue, ya sé a dónde voy. Ajá. Entonces eso le generó mucha curiosidad a Stanislav Grof, ¿sí? Entonces él se puso a investigar y dice que la muerte es un rito
iniciático. ¿Qué quiere decir? Que bueno, desde la perspectiva transpersonal, la muerte es vista como una iniciación, no como un final. Ajá. Entonces, cuando nosotros morimos, dicen ellos, despierta esa conciencia espiritual. Empezamos a conectarnos con ese propósito trascendente. Ajá. Entonces, dice, dice Stanislav Grof, ¿no? Hay que prepararnos para morir, no de forma morbosa, sino con esta expansión del alma. Porque morir no es dejar de respirar. Morir es soltar lo que somos para recordar lo que somos en verdad. Bien, entonces eh, llegará el momento en el que la muerte tocará nuestra puerta, en el que la muerte nos va a dejar sin salidas, ¿eh? En el que la muerte nos hablará profundamente y nos vibrará. Bien, pero ahora entender esa parte de que el miedo a la muerte nos revela que tenemos miedo a morir y que hay cosas que resolver y que integrar de nosotros. El miedo a la muerte nos revela que no todo es para siempre. Ajá. Y que sí, es natural, es natural. El miedo a morir es natural. Sí, no estás equivocado en sentirlo. Pero esa conciencia, recuérdalo, cuando se abra la conciencia de la muerte, hoy te voy a regalar eso. En esta última parte te voy a regalar esa conciencia de morir. Sí, todos morimos. Ajá. Y el hecho de aceptar esa vulnerabilidad nos hace tener actos de poder, decidir ser más reales y no ocultarnos en esas máscaras que no nos funcionan de nada. Ama locamente, porque en algún momento sentirás el vacío, ¿sí? Y ese vacío tampoco es malo, es parte de la vida, ¿sí? Las cosas que te generan placer, amor, que te generan esas sensaciones que son muy gratificantes, en algún momento nos van a regalar también las sensaciones que son incómodas porque son parte de la vida. No son contra, son las mismas, ¿sí? Yo les digo, hagan un ejercicio, ¿no? Eh, haz una respiración, ¿no? La respiración tiene dos movimientos. Siempre estamos enfocados en lo bueno, en lo bueno, en lo bueno, y lo que sentimos que es malo, mejor lo ocultamos. Entonces, vamos a hacer este experimento. Inhala, pero no exhales porque exhalar es malo. Ajá. Inhala, pero no exhales porque exhalar es malo. Vamos a practicarlo. ¿Va? Una, dos, tres. Inhala. No exhales porque exhalar es malo. Vuelve a inhalar. No exhales porque exhalar es malo. Inhala. No exhales, ¿eh? No se puede, no se puede. Es parte de la vida. Ajá. Porque nosotros le dimos esa categoría, ¿no? Pero eh, esas dos sensaciones o experiencias, pues son lo que precisamente nos hace vibrar, estar aquí, ¿no? Entonces, creo que eso es importante. Llévate ese regalo el día de hoy. Ajá, llévate ese regalo. Atrévete, vive, vibra, levántate. Ajá. Haz lo que tengas que hacer, lo que te dicte tu sentido. Tampoco quiere decir que vamos a aceptar relaciones que son nefastas, ni que vamos a aceptar esas relaciones que ya no tienen que existir en nuestras vidas, ¿no? De eso no se trata. Se trata de ti, de tu propósito, de tu sentido. La muerte es un hecho, pero dice los libros de las 5 invitaciones, no me esperes. Ahí voy a estar. Cuando yo esté, tú ya no vas a estar. Ajá. Entonces, ahorita que tú estás, yo no estoy. Ajá. Entonces, no me esperes. Ajá. Porque ahí estoy. Esa es una realidad. Sea el momento en el que tenga que llegar, llegaré. Ni antes ni después. Llegaré. Bien.
Entonces, quiero agradecerles por su tiempo. Espero que haya despertado esa conciencia de la muerte. No para que nos aturda, porque la muerte es una maestra, es una consejera. Nos dice, ocúpate. No, hoy con lo que pasó esta semana de la explosión en Iztapalapa, lamentable, encontré un video que decía, ¿no? A veces no agradecemos los momentos que son sutiles. Ajá. A veces llegamos a nuestra casa y llegamos quejándonos, vemos a nuestras esposas, a nuestros hijos y nos quejamos, ¿no? Pero dice, no nos damos cuenta de la bendición tan grande que tenemos frente a nuestros ojos. Ajá. Entonces, cuídate, cuídate porque no te obsesiones tampoco, pero cuídate. Y cuida mucho a los tuyos. Cuida a los tuyos. Ajá. Entonces, gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo y espero que te haya regalado algo, que te haya llevado algo de valor. Bien. Entonces, ¿qué les parece si nos vemos dentro de poco? Bien. Si tú quieres el libro de las 5 invitaciones de la muerte, aquí está todavía el QR. Me voy a pasar acá para que tú lo escanees. Es gratis, se los voy a regalar. Se los voy a regalar. Es un libro maravilloso, encantador. Ajá, encantador. A mí me ha ayudado a transformar muchas cosas. Entonces, aquí está el QR. Está bien padre. ¿A poco no se ve bien bonito ese QR? Me quedó bien bonito. Me quedó muy bien. No quise un QR tradicional de esos que se ven bien feos. Este se ve bien padre, ¿a poco no? Bueno, entonces, cuídateme mucho. Que tengas una excelente noche. Gracias por estar aquí. Nos vemos. Bye bye. Hasta la próxima. Nos vemos. Muchísimas gracias por conectarse conmigo.